buenas noches, es un gusto El Salvador darle la bienvenida a todos ustedes a disfrutar la entrevista 8 en punto. Es noche de jueves, noche de análisis. Esta noche vamos a estar analizando varias temáticas que por supuesto se ha dado en el transcurso del final de la semana pasada y esta semana, y que vale la pena que por supuesto nuestros analistas nos regalen cuáles son sus posiciones con relación a estos temas. Vamos a estar hablando de la situación de seguridad en nuestro país. Posición de la Fiscalía General de la República acusando al general David Munguía Payés, quien fue investido, como todos sabemos, como ministro de la Defensa nuevamente, que por cierto llegó en esa calidad a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, los políticos, los analistas no le han tirado flores al general porque no llegó en términos de seguridad en la forma más adecuada, en términos austeros. Quédese con nosotros, ya le vamos a comentar. El presidente de la República defendiendo al general David Munguía Payés ante las acusaciones del representante del Ministerio Público. El FONAT fue derogado, señores, por la Sala de lo Constitucional. Vamos a conocer en análisis del panel esta noche acá de jueves. Veto del presidente Funes, que al final restringía o le quita, mejor dicho, el blindaje a todas aquellas personas que con el simple hecho de manifestar su buena voluntad de ser candidatos a los comicios electorales del 2014 no se podía decir nada, absolutamente nada de ellos. FOMilenio 2 es un hecho. El día de ayer un funcionario con credenciales lo dejó claro acá en 8 en punto. Hato Asbun dijo que FOMilenio ya le fue notificada, pero en una forma oficial todavía no lo han dado a conocer. De eso y de otros temas vamos a hablar esta noche en 8 en punto. El padre José María Tojeira, la primera persona que le damos la bienvenida. Padre, un gusto. Bien hallado y a todos un gusto saludarlos. Rápidamente el doctor Rafael Lorenzana. Doctor, un placer. Me dijeron que lo vieron en Monte Carlo. Voy a omitir cualquier tipo de comentario por el bienestar, como dice la canción, por el bien de los dos. Licenciada, buenas noches a todos, un gusto estar acá. Rápidamente saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Al exministro de Seguridad no le cayó en gracia que el fiscal reiterara las acusaciones en su contra de que había obstaculizado operativos contra pandillas de Soyapango. Yo he dejado que el señor fiscal se manifieste durante mucho tiempo y no he abierto la boca porque creo que no vale la pena entrar en una confrontación pública. No obstante, me he sentido dañado en mi dignidad por esas declaraciones que se han dado, porque estas declaraciones no son ciertas. El funcionario regresó las acusaciones al fiscal, señalándolo como el único responsable de llevar la dirección funcional de la investigación. Es todo lo contrario. Nosotros le observamos al fiscal el por qué no nos está autorizando esas órdenes administrativas. Y hablen con la Policía Nacional Civil, tenemos casi un 30% menos en lo que va del año de órdenes administrativas. David Munguía Payés también negó haber dado algunos privilegios a líderes de pandilla que se encuentran en las cárceles, como lo dijo Ricardo Perdomo cuando tomó posesión y canceló las entrevistas que ellos daban en las diferentes prisiones, aunque reconoció que muchas veces hizo lo que la ley no le prohibía. Y no es como el filo de una gilet, tú te puedes mover de un extremo al otro sin salirte de la ley. Y ahí es donde nosotros maniobramos. Yo, por ejemplo, los puedo llamar derechos de los privados de libertad, algunos, ¿verdad? Y otros los puede llamar privilegios. Munguía Payés también cuestionó los calificativos que utiliza el fiscal para citar los municipios libres de violencia. Hoy no se va a enfrentar solamente con las autoridades de seguridad pública, ni con los jueces como lo ha hecho en otras ocasiones, sino que se va a enfrentar contra todos estos alcaldes que se han incorporado a los municipios libres de violencia. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Municipios libres de violencia donde no hay tal situación, ¿verdad? Más que todo se vuelven lugares como pandillalandias. El término usado por Luis Martínez es inadmisible para el jefe de Estado. Según Mauricio Funes, con sus declaraciones el fiscal general faltó el respeto a los involucrados en el proceso. Me parece una falta de respeto al fiscal hablar de municipios libres de violencia como pandillerelandia, porque ¿a quién se pasa llevando? No al gobierno, a los alcaldes que creen en ese esfuerzo, a las comunidades que creen en ese esfuerzo, a las familias de hogares pobres que creen en ese esfuerzo.
Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es investigar el delito y hacerlo en forma eficiente. El presidente de la República además habló sobre la suspensión del cobro del FONAR, y es que según él, Belarmino Jaime debe excusarse de la discusión de la constitucionalidad de la ley. En un medio yo escuché que el magistrado Belarmino Jaime había dicho que el FONAR era un doble impuesto, adelantado criterio. Y un magistrado de la Sala Constitucional, cuando adelanta criterio o adelanta opinión de un recurso que está conociendo, tiene que exonerarse del conocimiento de ese recurso. También respondió a René Portillo Cuadra, quien señaló que el mandatario juega un papel irrelevante en lo que queda de su gestión. El que es irrelevante en la política nacional es el candidato a la vicepresidencia de la República. Un presidente con 70% de aprobación no puede ser irrelevante, probablemente para él, pero no para la población. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla. Bueno, le presentamos las tres posiciones, obviamente, del general David Munguía Payés, el señor fiscal general de la República y el señor presidente de la República. Quiero añadir a esto, licenciada Barraza, inicio con su persona, porque el presidente de la República tajantemente dijo que haga su trabajo y actúe contra el crimen y deje a un lado las posiciones de bravucón y exhibicionista en torno a las palabras que el señor fiscal general de la República ha dicho, que la tregua no le merece ningún tipo de fe. Bueno, primero, Sergio, yo quiero hacer un comentario sobre el reglamento interno del órgano ejecutivo. Porque el reglamento interno es el que establece cuáles son las atribuciones de cada una de las carteras de Estado. Cuando uno escucha al ministro de Defensa, se pregunta si él ha leído las 15 atribuciones que el Ministerio de Defensa tiene en el reglamento interno del Ejecutivo. El Ministerio de Defensa no tiene ninguna atribución vinculada al tema de seguridad. Y todos los ciudadanos debemos de tener claro eso, porque pareciera que con este nombramiento se están sobreponiendo funciones y vamos a tener un problema de delimitación y respeto de atribuciones de cada uno de los ministerios. Hay un Ministerio de Justicia y Seguridad encargado del tema de seguridad. Y quiero empezar haciendo comentarios sobre cómo llegó el ministro de Defensa a presentar la memoria de labores de su cartera de Estado. Es criticable que estemos utilizando esa expresión de fuerza, de sobrefuerza de defensa, despilfarrando recursos públicos a la lectura de una memoria de labores que no lleva más de 15 minutos en la Asamblea Legislativa. Yo quiero hacer primero ese comentario. Segundo comentario que yo haría es, el fiscal general de la República tiene un papel muy importante. Ciertamente tiene que investigar el delito y además asegurar que defiende los intereses del Estado. ¿Qué se esperaría del órgano ejecutivo? Que el órgano ejecutivo asegure que sus instituciones funcionan dentro del marco de la ley. Si el fiscal general de la República se enfrenta con dos personas que quieren asumir atribuciones como ministros de Justicia y Seguridad, ahí sobra alguien. Entonces, mi primer llamado es a que reconozcamos que la Fiscalía General tiene una responsabilidad claramente definida en la Constitución de la República y que lo que depende de la Presidencia de la República, es decir, el presidente Funes, debe asegurar que sus titulares, que sus funcionarios se mantienen dentro del marco que establece la ley. Va a ser muy difícil que realmente podamos tener una investigación del delito que tiene que estar asignada a la Fiscalía con la colaboración del Ministerio de Justicia y Seguridad y la PNC, sí vamos a tener siempre un actor como el ministro de Defensa, que rebasa sus atribuciones y no se limita a lo que está planteado en el reglamento interno del órgano ejecutivo. 15 atribuciones, ninguna vinculada con el tema de seguridad. Ok, doctor, el mismo tema. Mire, la verdad es que, perdonen televidentes que me dé risa, pero es que esto es una comedia de lo más absurdo y de lo más barato. Vea, cuando usted ve, por ejemplo, a nuestro ministro flamante, nuevo ministro reciclado, como le han llamado, de Defensa, llegar con ese despliegue de fuerza que llegó a la Asamblea, a dar seguridad a los demás ministros, dijo. ¿Y quién le ha dicho a él que él es el encargado de la seguridad de este país?
¿Qué no ha leído lo que dice Sandra hace un ratito, las atribuciones de la Fuerza Armada? ¿Qué tiene que estar haciendo él dando seguridad y mandando helicóptero y llegando en ese desplante que ni el presidente de la República, por Dios santo, porque han salido las fotografías, para llegar a la Asamblea? ¿Cuándo hemos visto que cuando llegan a la lectura de memoria de los ministros todos los años se ha presentado ese desplegado con helicóptero? Perdonen, mire, yo creo que ya tenemos suave. Yo le digo, no tengo definitivamente un carácter suave, pero lo que dejó el presidente de la República en su carácter del presidente de todos los salvadoreños realmente es preocupante. Cuando él en esos gestos que ustedes vieron en televisión todo el día acusa de bravucón al señor fiscal, que quiere hacer su trabajo, que está de acuerdo en aplicar las leyes, yo digo, bueno, miren, tenemos problemas serios. Tenemos problemas serios porque cuando vienen y dicen que el presidente en este día en el noticiario que nos antecedió está diciendo que sencillamente la tregua no es nada que tiene que ver el gobierno. ¿Cómo es que no tiene que ver el gobierno? ¿De dónde sale el señor sacerdote y el señor Mijango dando órdenes para que le den facilidades a los presos y los lleven a dar declaraciones? ¿De dónde? Si el gobierno no tiene nada que ver, entonces ¿en qué quedamos? ¿La tregua era del gobierno o no era del gobierno? Ahora bien, hay otra cosa que es más preocupante. Y en un blog que nosotros escribimos que se llama politiqueando.com, estamos hablando sobre eso, varios de los que escribimos ahí, y decimos, mire, cuando todos sabemos que hay una discusión entre quién lleva la autoridad, por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública dijo que la tregua era importante, pero no era lo más relevante de la estrategia de seguridad de este país, a lo cual este servidor está de acuerdo. Y de repente aparece que nombran al señor ministro de Defensa, que no tiene nada que ver con la seguridad pública, y aparecen los señores mediadores congratulándose que hoy sí la tregua otra vez. Perdonen, ¿en qué quedamos, presidente Funes? ¿Quién lleva la seguridad de este país? Yo sé que la responsabilidad respetuosamente es suya, porque usted es el presidente, pero entonces mire, ponga de acuerdo a estos señores, porque el señor ministro de Defensa anda dando seguridad cuando no le corresponde según la Constitución. Además, estamos oyendo, por ejemplo, estamos viendo manifiestos de las Fuerzas Armadas. Es preocupante que sigamos haciendo un hervidero en este país cuando lo que necesitamos son empleos, trabajo, más inversiones, no más bravuconadas en televisión todos los días. Ya tenemos suficiente. ¿Por qué no nos escuchan a los ciudadanos? Que se nos supone que ustedes están al servicio de los ciudadanos, que nosotros les damos el mandato. Miren, escuchen, por favor, porque la verdad que están haciendo un papelón que nos está costando mucho a todos los salvadoreños. Padre, por favor, su opinión. Bueno, yo si pudiera, los llevaba a hacer un retiro a la casa María Eugenia, ahí en Planes de Renteros, con las monjas de la Asunción, o con las monjas carmelitas en Candelaria de Cuscatlán. Tienen una casa preciosa que se respira paz y pueden estar ahí tranquilos, tal vez se serenan y se quita ese estilo, respiran aire puro, ¿verdad? Bravucón dicen que es el que le va la fuerza por la boca, ¿va? Le sale la fuerza por la boca y no hace nada más que eso, gritar. Entonces hay mucho bravucón, tanto en el gobierno como en las instituciones del Estado. Se habla mucho y no se hace nada. Entonces, no es malo que reflexionen un poco. Yo creo que el tema de la tregua está demasiado politizado y lo politiza el fiscal, lo politiza el gobierno, es decir, presentan como triunfos propios, triunfos que ni siquiera supuestamente son propios, ¿verdad? Pues porque dicen que hay unos facilitadores que no representan al gobierno, unos mediadores, pero que el gobierno en todo caso facilita que haya una mediación, pero nada más. Es decir, yo creo que hay politización de parte del gobierno, de la tregua, hay politización en parte por parte del fiscal. ¿Cómo dice que el ministro le ha impedido actuar? Si le ha impedido actuar, ¿por qué no lo procesa? Es decir, o es que tiene fuero, y el tiempo que no fue ministro seguía con el fuero. ¿Cómo está la cosa?
Es decir, hay que ser serios, no hablar, hablar, hablar. El presidente también tiene que proponer cosas y no estar pues, simplemente a cualquiera que le critica insultándolo o respondiéndole agresivamente. Tranquilo, hombre, respire 2 veces antes de enojarse. Es decir, yo creo que mientras estemos dándonos gritos, politizando realidades, no digamos arena, el tema de la tregua no ha dicho nada serio sobre la violencia, ¿verdad? Es decir, solo que ahora están contra la tregua, contra los criminales que van a volver con su famosa mano dura, que nos ha tenido atrapados y fregados, ¿verdad? Durante un montón de años. Es el gran... Es decir, ¿quién dice algo serio sobre violencia? ¿Quién dice algo serio sobre prevención? Estamos bastante fregados. Solo es hablar, insultarse, criticarse, mientras el país se desangra, ¿verdad? Es decir, han bajado los crímenes, los homicidios. Bueno, ¿por qué no aprovechamos eso para empezar a construir una política seria y concertada entre todos? ¿O es que tenemos que pelearnos con cualquier cosa, sea buena, mala, turbia o no turbia? Una oportunidad de hablar en serio del tema, puesto que ha habido una novedad. ¿Ah? Yo no estoy catalogando la tregua como perfecta ni como buena siquiera, pero que es algo que ha impactado a la realidad nacional en todos sus aspectos, algunos positivos y otros negativos, y que da oportunidad para hablar en serio de violencia en el país, sí, pero yo siento que nadie está hablando en serio de la violencia que aqueja al país. Un poco de retiro espiritual no les vendría mal. Ok, rápidamente les presento parte de la información que han vertido algunos medios de comunicación. Acá los tenemos en las imágenes, donde cuestionan que el ministro de Seguridad y Defensa con fuerte dispositivo de la seguridad en la Asamblea Legislativa, dentro y fuera. Francotiradores de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil custodian las instalaciones de la Asamblea Legislativa, mientras que un helicóptero sobrevuela la zona. Los miembros del Gabinete de Seguridad se han presentado hoy a la plenaria a rendir el informe anual de labores, así como todos los ministros de los diferentes carteras de Estado. Fueron sumamente criticados por los diputados de todas las fracciones de la Asamblea Legislativa. Tengo 40 segundos, licenciado Barraza, dejo acá en contexto para regresar, por supuesto, con cada uno de sus percepciones, porque principalmente la crítica ha sido que se ha abusado en los últimos tiempos de la seguridad y particularmente de los fondos de la empresa del Estado. Pausa comercial, la primera en 8 en punto. Regresamos con qué tema, con este precisamente. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Rápidamente, licenciada Barraza, habíamos dejado ya posición antes de irnos a la pausa comercial sobre el tema de seguridad. Bueno, 2 artículos son fundamentales y que no se nos olviden. El artículo 39 es del reglamento interno del órgano ejecutivo, es el que le compete al ministro de Defensa. Es un artículo que si uno lo lee, yo no esperaría que hubiese un ministro con tanta notoriedad pública. Más bien, casi pensaría que debería actuar como lo hizo el exministro, el general Atilio, que dicen que se va ahora a servicio exterior. Necesita perfil bajo. El Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad es el que elabora la estrategia de seguridad pública. El ministro de Justicia y Seguridad es el que debe establecer y es el mecanismo de comunicación, dice la ley, con el órgano de justicia, con el Ministerio Público, con todas las instancias que en la Constitución de la República tienen que ver con el tema de seguridad. Diferenciemos esto, porque si no vamos a tener un serio problema de atribuciones, que la ciudadanía lo puede interpretar de cierta manera. Hay un ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, que prácticamente va a ser figura, y el señor ministro de Defensa va a seguir mandando sobre el tema de seguridad, lo cual es inconstitucional y lo cual atenta al contenido del reglamento interno del órgano ejecutivo. Entonces sugiero, revisemos esos 2 artículos. Artículo 35, que son las atribuciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el 39, y comparémoslo, y emitamos nuestra opinión. Mi opinión es que se están rebasando las atribuciones que tiene esa cartera de Estado llamada Defensa. Ingresamos a otro tema y que ya lo hemos abordado en jueves tras jueves acá, y era precisamente la imposición fiscal del FONAT.
Conocimos nosotros que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió resolución el viernes pasado donde dejaba suspendido el acto reclamado, es decir, ya no se le va a cobrar a todos los ciudadanos que renueven la especie fiscal de tarjeta de circulación, el FONAT. Aquellos que lo pagaron, obviamente esto no es retroactivo. Yo lo quiero amarrar a dos puntos. Uno de estos es las acusaciones que el presidente de la República ha embestido, ha realizado, ha fustigado contra la Sala de lo Constitucional. Y dos, la denuncia de magistrados, y se las presento acá, donde los magistrados de la Sala de lo Constitucional denuncian persecución, aseguran que tienen los teléfonos intervenidos, la policía se desliga de tajo. Los magistrados dicen que desde hace 3 años que emitieron la primera sentencia, que fue calificada como polémica la aprobación del voto por rostro para las elecciones legislativas, no han dejado de recibir día tras día, noche tras noche, amenazas. Lo simpático del asunto es que ahora hay partidos que piden este mismo voto por rostro, pero para las presidenciales. Doctor, por favor. Mire, antes de completar sobre el FONAT y lo que atañe a la Corte, quiero solo complementar algo que dijo Sandra. A mí lo único que me extraña y lo único que estoy esperando es que ahora salga el presidente o el FMLN o el señor ministro nuevo de Defensa diciendo que es el primer ministro civil en el Ministerio de Defensa, porque realmente ha clamado tanto que era civil cuando estaba en el Ministerio de Seguridad. No me explico cómo vuelve a aparecer de uniforme si él ya era civil. Y la corte, esa corte mala que acusan de esos magistrados que estos son perversos, dijeron lo que ahora él está probando: el hombre es militar. Porque ahora, ¿por qué quería aparecer como civil entonces? Le están dando la razón a la Corte. Le están dando la razón a la Corte. A no ser de que mañana salga diciendo el presidente en ese ameno programa que él tiene los sábados, cuando salga los sábados diciendo que no, que el hombre es civil y que es el primer ministro civil que se ha nombrado de defensa en El Salvador. Pero bien, hablemos del FONAT. Vean, si las cosas cuando son lo que hace realmente molesta, lo que realmente es incómodo para los ciudadanos, pero no lo entienden, es que ahora los partidos políticos, los diputados que representan partidos políticos, ante el veredicto, ante la sentencia de la sala, vengan a declarar: no, si nosotros sabíamos que eso estaba mal hecho, si nosotros sabíamos que no iba a haber reparos de la sala porque eso no estaba del todo bien. Miren, señores, ¿y por qué votaron? Porque son de los que votaron los que andan diciendo ahora de que no es cierto. ¿Cómo? ¿Y por qué votaron? ¿Y por qué no lo denunciaron en su oportunidad? ¿Y por qué ahora ustedes se contradicen contra el señor presidente, que dice que porque el FONAT es inconstitucional lo tiene que parar, o por lo menos se admitió el recurso? La sala está tratando de boicotear al gobierno. ¿En qué quedamos? Si a ustedes, los diputados, los llaman a casa presidencial para darles línea, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Siquiera eso, para que los ciudadanos nos demos cuenta de las incapacidades que se están jugando en la política salvadoreña. No se molesten cuando les decimos incapaces, y que ustedes lo demuestran todos los días. ¿Cómo es que así ahora vienen a decir que el FONAT estaba mal hecho? Sabían que no estaba bien estudiado. El señor viceministro de Transporte, sí, pero él, como él es abogado también y es constitucionalista, no, él no está de acuerdo. Ya se han equivocado. Entonces, ¿en qué quedamos? Ni siquiera leen la Constitución que han jurado representar. Los magistrados tienen ese poder. Y vean ustedes si no es cierto que por eso es que a los magistrados hay que rendirles homenaje, que se impone su capacidad, su trayectoria, su honestidad. Porque vean lo que pasa, estamos peleando por lo de la Corte de Cuentas. Precisamente dice la sala: miren, nómbrenlos de esta manera porque no tienen que ser partidarios. Vean lo que pasa cuando se nombra a Uga Chichincle, como decimos en el pueblo, de los partidos políticos. Miren el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia si firma todas esas sentencias. No la firma. Entonces, ¿por qué? Porque reciben órdenes de partido, lo más seguro, porque no me consta, pero es coincidente que en esa forma actúan. Entonces, por eso es que necesitamos una sala de lo constitucional que piense en país antes de partido político. Porque aquí, y usted lo ve en las redes sociales, hay muchas personas que se andan ahogando contra los magistrados de la sala de lo constitucional
porque piensan primero en partido político y no en país. Y así no vamos a crecer. Si nosotros no apoyamos a gente honesta que tiene las agallas de que lo andan persiguiendo, que lo andan escuchando y que además da los fallos como los dan ellos, entonces, miren, no nos quejemos de tener lo que tenemos. ¿Ah? Cuando aquí tenemos unas leyes como el 412, que bien lo catalogó Salvador Samayoa como el excreto 412, que gracias a Dios y por lo que hay que felicitar al presidente Funes lo vetó, era para proteger las picardías que han hecho en el gobierno los candidatos a presidente. Por los que no protestaron era porque no tenían nada que temer, pero algunos que andaban ahí sus mandaderos defendiendo que esto se hiciera. Afortunadamente el presidente Funes lo vetó. Por eso, señores diputados, piensen antes de votar, hombre, porque da vergüenza que ahora reconozcan, por un lado ustedes, que se equivocaron, que sabían que estaba malo esa creación del FONAT, y el presidente diga que lo están obstaculizando. ¿Quién los entiende? Padre, el presidente Funes dijo que los fallos buscaban paralizar al Ejecutivo. Bueno, yo no creo que traten de paralizar al Ejecutivo. Además, si el Ejecutivo se paraliza porque no puede recoger el FONAT, estamos mal. Algo grave pasa, ¿verdad? Yo, con respecto al FONAT, creo que no hay una decisión definitiva de parte de la sala. Lo que han hecho es, impedir que se cobre el FONAT mientras ellos no tomen una decisión sobre la constitucionalidad del decreto. Es decir, no hay que rasgarse las vestiduras por eso. A mí, en términos jurídicos, no tengo mayor conocimiento ni juicio en este momento sobre la posible constitucionalidad o inconstitucionalidad del FONAT, pero desde el punto de vista puramente económico y administrativo, me parece que es mucho más útil el imponer un decreto de seguridad contra daños a terceros, ¿verdad? Es decir, el que quiera tenerlo a todo riesgo, que lo tenga en su automóvil, digamos, pero ciertamente todos los demás deben tener un seguro de riesgos contra terceros. En Nicaragua te lo exigen cuando entras, y si tienes ya en tu país un seguro centroamericano que cubre riesgos contra terceros en Centroamérica, no te lo cobran. Yo he ido a Nicaragua en vehículo, tengo riesgo contra daños a terceros, tengo el seguro en el carro y pues he ido a Nicaragua, no te lo cobran. Es decir, evidentemente eso es lo más normal, lo más eficaz, etcétera. ¿Se ha optado por el FONAT? Bueno, algunas razones puede haber, pero yo creo que a la larga es un impuesto que tiene que desaparecer y tiene que ser sustituido por un seguro contra daños a terceros obligatorio en el país. Yo no estoy convencido. Ok, también deseamos, por supuesto, conocer la opinión de la licenciada Barraza. Sin embargo, un rotativo publicó que el 6% del turismo en nuestro país había bajado. Licenciada Barraza, a consecuencia de la imposición del FONAT, por favor. Bueno, yo creo que el FONAT fue la salida fácil para no seguir prorrogando ese decreto que tuvo 12, 13 o 14 años, que obligaba a los empresarios que tienen la concesión del servicio de transporte público de pasajeros, los obligaban a adquirir un seguro. Eso era correcto. Emitieron la ley, aprobaron la ley, y ha sido la ley más vergonzosa, porque a pesar de que los principales causantes de los accidentes en las calles y carreteras son esos buses que tienen un servicio concesionado, que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte, debe asegurar que es un servicio de calidad, con normas, con seguridad, y luego eliminaron esa ley vigente, que nunca entró realmente en vigencia, sino que fue prorrogada una, otra y otra vez, y lo sustituyeron por el FONAT. ¿Qué es lo que molesta del FONAT? Que a todas las personas que pagamos el seguro tal como debe ser, tenemos que cargar con las irresponsabilidades de los empresarios que manejan el servicio. Cuando uno mira esos accidentes y se da cuenta del tipo de llantas que tienen,
Cuando uno camina en la calle se da cuenta la contaminación ambiental que tienen. Cuando uno entra a un bus y mira el tipo de asientos que tienen, uno se pregunta, ¿y cómo es posible que el ministerio tolere semejante cosa? Creo que el FONAT fue una salida fácil y además estoy convencida que es una doble tributación. ¿Por qué? Es un impuesto cargado a mi tarjeta de circulación que todos los años debe pagarse al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué tengo que pagar irresponsabilidades de otros? Nosotros comentamos eso en su oportunidad y yo mantengo que es un impuesto que es inconstitucional porque obliga a la doble tributación. Y no creo que el comentario que haya hecho el expresidente de la Sala de lo Constitucional, el doctor Belarmino Jaime, sea adelantar criterio. Es que ese es el argumento que hay y obviamente la Sala de lo Constitucional tendrá que hacer el análisis correspondiente para definir si es o no inconstitucional. Yo personalmente me alegro que hayan admitido la demanda de inconstitucionalidad, porque no es responsable que todas las personas, aquellos que manejan moto, que manejan carro, que trabajan con eso, tengan que manejar. Y comparto contigo, Sergio. Okay, doctor. Pero hubo mucha protesta de los de transporte, de carga, sí, del efecto que eso tiene. Y también tiene impacto en el turismo. No, pero, ¿quién quiere venir pagando, teniendo su seguro y teniendo que pagar 40, 30 dólares a la entrada? Okay, sí, pero yo no puedo tampoco darle la oportunidad al doctor sin mencionar que el representante de transporte de carga, antes de que el FONAT saliera, en una radio muy prestigiosa, dijo que un diputado se le había acercado ofreciéndole plata, que si le daba plata entonces no entraba el FONAT. O sea, ¿y cómo vamos a pensar que eso no es la libertad de movimiento y negociación de la Asamblea Legislativa? Sí, pero es que eso, si ellos mismos, lo que acabo de decir yo, lo que han reconocido que la ley no era correcta, no era adecuada, entonces ahora de qué se quejan. Pero lo que yo quiero decir algo de lo que Sandra mencionaba, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en que las personas trabajadoras de este país les estén pagando, no solo por todos esos desaguisados que hacen, donde matan una cantidad de gente, como dice Sandra, que andan con las llantas lisas, sino que además le tenemos que comprar la chatarra y se vaya a la gran parte? Claro, le dieron una tajada al Ministerio de Salud Pública, ¿y por qué le vamos nosotros a pagar a los que andan haciendo un desorden en el tráfico y andan matando gente? ¿Por qué le vamos a pagar eso? Y además, ¿por qué le ponen valor a la vida? Vamos a una pausa comercial rápidamente, mucho más de 8 en punto que queremos compartir con todos ustedes. Volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Padre Tojera, ingresamos al tercer tema y es sobre el veto que el señor presidente de la República, Mauricio Funes, impuso al decreto que pretendía el blindaje de todas aquellas personas que con el simple hecho de manifestar su buena voluntad de ser candidatos a los comicios electorales del 2014. Amarrado a esto, por supuesto, la ley de rectificación o respuesta. Padre Tojera. Bueno, aquí ya nos reímos en algún momento de esa ley, ¿verdad? Es decir, de blindar a 3 candidatos a la presidencia y a cualquier otro que se manifestara. Yo creo que existen suficientes leyes contra la difamación, contra la calumnia, etcétera, como para necesitar que estas 3 personas tengan una especie de privilegio especial, y un privilegio muy difícil de ver, pues si las cosas que se dicen son ciertas, pues no se pueden penar, ¿verdad? Es decir, entonces la ley era bastante absurda. A mí me parece un avance, en cambio, la ley del derecho a respuesta, ¿verdad? Es decir, yo la verdad tuve la experiencia, terrible experiencia, de leer mentiras sistemáticas, especialmente en el diario de hoy, que le vamos a hacer, ¿verdad? Y tratar de contestarlas, no te publicaban nada, pero mentiras, por ejemplo, una que tiene ahora cierta actualidad, decían que cuando Mauricio Funes era periodista, tenía conexión con la UCA y todo un grupo de profesores que le daban ideas para hacer preguntas críticas, que le pasaban datos, etcétera. Es un editorial del diario de hoy. Y en ese momento yo era rector de la UCA y mandé una carta, lo repitió varias veces, no solo en un editorial, le mandé una carta pidiendo que por favor, ya que eso era falso, yo daba testimonio de que era falso, y que lo publicara.
nunca lo publicó. Es decir, aquí se podía mentir contra cualquiera con toda tranquilidad, y lo hacían no solamente el Diario de Hoy, sino también otros periódicos. Entonces, ante la mentira, que el ciudadano tenga derecho de respuesta, me parece muy bien, ¿verdad? Es decir, y evidentemente si la mentira es injuriosa, difamatoria, etcétera, también que tenga derecho a procesar a la persona que injuria, difama, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues me parece muy bien el veto, y me parece muy bien que al fin, vamos a ver cómo lo administran y cómo se lleva, ¿verdad? Pero que al fin tengamos ese pequeño derecho, que es el derecho a responder a pues mentiras, a veces simplemente estupideces, pero que son estupideces que tratan de denigrar a las personas, como el ejemplo que puse del Diario de Hoy, ¿verdad? Okay. Licenciada Barraza, el mismo tema, por favor. Bueno, yo creo que hay leyes, yo creo que el marco legal que nosotros tenemos cuida, protege a cualquier ciudadano ante los medios para poder rectificar y tener respuesta. Yo me alegro que esta semana el presidente haya vetado esa ley, porque era una ley innecesaria, que obviamente tuvo una dedicatoria especial en una coyuntura muy difícil por la que estamos enfrentando, difícil porque obviamente estamos en periodo preelectoral, con 3 opciones, seguramente va a salir una cuarta, que los candidatos seguramente están recordándose el tipo de campaña que siempre hemos tenido. Yo eso lo dije cuando se emitió ese anteproyecto, ese proyecto de ley en la Asamblea. Todos saben, el tipo de campaña que hemos tenido ha sido siempre una campaña ofensiva a la ciudadanía. Pero este anteproyecto, este proyecto de ley protegía temporalmente hasta que se eligiera a quién iba a beneficiar. Ok, doctor, la misma pregunta porque se dio un veto al decreto en comento y también se da el proceso de formación de ley de una legislación que permite la rectificación o un derecho de respuesta a cualquier ciudadano. Mire, yo otra vez, así como no me parecen algunas de las actitudes del presidente Funes, creo también que cuando son cosas positivas hay que congratularlo, hay que felicitarlo. Creo que esto que hizo él, vetarlo, me parece correcto, me parece justo. Pero tampoco contradice las actitudes. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo cuando el presidente dice que investiguen si el candidato presidencial Norman Quijano está utilizando fondos de la alcaldía. Yo creo que él está en todo el derecho de pedirle al fiscal que haga eso. Pero yo también me extraño de que el presidente no pregunte, que investiguen de dónde vienen los fondos del candidato Saca, por ejemplo. Porque de Arena se dice que son 20 los que pagan, y que Poma dijo, y que entonces se sabe que en Arena hay gente del FMLN, dicen que Alba Petróleos, pero tampoco se pide que investigue. Entonces yo creo que cuando el presidente veta esa ley, yo creo que también él debía hacer el uso cuando ataca en esa forma, porque es el presidente de todos los salvadoreños y no se supone estar haciendo campaña, pero uno se le llama la atención que él todos los sábados a sábados busca atacar a Arena, y entonces yo me pregunto, bueno, ¿está haciendo campaña o no? Si esa ley que él vetó porque no permitía ese tipo de actitudes, ¿por qué no es parejo? Si se va a meter en política, que se meta bien. Y si va a proteger los intereses de los salvadoreños, que es lo que esperamos, que le pida al fiscal que investigue a todos los partidos políticos. Porque yo veo que todo el mundo aquí aclara y dice, y con toda la razón, allá hay 20 que mantienen Arena, los millonarios más grandes, y el frente es que Alba Petróleos, y a Saca. Yo nunca he visto al presidente cuestionar nada, a pesar de que él dijo cuando fue que recibió la presidencia que había recibido quebrada la presidencia. Entonces me pregunto yo si estamos siendo correctos frente a los salvadoreños, y ese tipo de leyes que quisieron proteger a alguien, que la salió a defender casualmente el diputado Gallegos, entonces me imagino que tenía dedicatoria para alguien. Gracias a Dios el presidente la vetó, pero tenemos que ser consecuentes, creo yo, y el presidente como líder principal de este país debería dar el ejemplo.
Estamos pendientes obviamente de lo que se pueda dar en los próximos días, y una de las situaciones que ha llamado la atención es el tema de ley de rectificación o respuesta. Y es que, como muy bien lo decía el padre Tojeira sobre este tema, cualquiera podía vilipendiar el buen nombre o menoscabar de una persona que simple y sencillamente no tenía los medios de comunicación a su favor, y entonces era degradado a una posición incómoda en el aspecto de poder accesar a una magistratura. Tengo 1 minuto y medio, necesito obviamente conocer su posición, pero desde ya, doctor, quiero comentarle a usted y a los amigos televidentes que nos sintonicen el próximo lunes, porque vamos a estar acá conversando con la Superintendencia de Competencia. Van a rendir informe de la demanda que ANEP interpuso ante esta institución de gobierno para saber el futuro de cómo ha venido funcionando la empresa Alba Petróleo en este tema. Sintonícennos el día lunes, 8 en punto. Padre, sobre este tema rápidamente, tengo 1 minuto, es poco, pero vamos a hablar de Fomilenio 2 en el otro bloque. ¿Sobre qué punto dices? Punto rápidamente de la ley esta que en algún momento... De derecho a respuesta. Por favor. Sí, ¿no? Ya he dicho anteriormente que me parece muy eficaz. Y yo realmente he sufrido desde las responsabilidades que he tenido aquí en El Salvador, la negativa a ese derecho que es básico, que está además en la Constitución salvadoreña, que es el derecho a respuesta. Es decir, cuando mataron a los jesuitas se habló muy mal de ellos, no se nos dejaba tener derecho de respuesta en bastantes medios, y luego en repetidas ocasiones a lo largo de estos años nos ha pasado lo mismo. Entonces, evidentemente, yo creo que para muchos ciudadanos es una gran cosa poder responder, aunque sea brevemente, pero simplemente decir, miren señores, eso es mentira. Pausa comercial, volvemos con más. Club Taima te conecta a tus amigos de Facebook desde tu celular. Envía chat al 1081 y descarga e instala en tu cel Facebook Chat. Sé parte del Club Yotem Facebook Chat totalmente gratis. ¿Qué esperas? Envía chat al 1081 y chatea con tus amigos de Facebook desde tu celular. Es gratis. Taima, full entretenimiento. Polémica. Jugadas, análisis y todo lo relacionado con el deporte rey lo encuentras en Solo Fútbol, con el mejor equipo de panelistas deportivos, los que más saben. Lunes y jueves a partir de las 9 de la noche por Canal 33. En AMC te ofrecemos crédito para la micro y pequeña empresa. En AMC proporcionamos créditos para el sector comercio, servicios, industria, agropecuario, compra y mejoramiento de vivienda. Acércate a tu agencia AMC más cercana, donde te atenderemos con accesibilidad, confiabilidad y la rapidez que nos caracteriza. Recuerda que para tu inversión la mejor opción es AMC. AMC, 15 años de experiencia en microcréditos. Orar como Jabes. Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensanchando mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Y le otorgó Dios lo que pidió. Crónicas 4:9-10. ¿Y tú qué le pedirías al Dios de Israel para ti, tu familia y tu país El Salvador? Una campaña espiritual de Jabes Market Research. Estas son imágenes del Ministerio de Medio Ambiente que nos muestran, por supuesto, las lluvias, precipitaciones que están cayendo sobre el territorio nacional. Una concentración puntualmente de estas sobre la zona occidental, Aguachapán, Santa Ana, entre otras. Podemos ver en la zona oriental también y muy esporádicamente en la zona oriental de nuestro país. Reporten emergencias por lluvias al 2281-0888 y, por supuesto, tomar las providencias del caso. En este último bloque, licenciada, por supuesto, usted ya habíamos adelantado el tema de Alba Petróleo, estamos esperando respuesta, pero también el tema de
de la incorporación de El Salvador nuevamente dentro de la MCC a un compacto, un Fomilenio 2, que el día de ayer el secretario de Asuntos Estratégicos dijo acá en exclusiva en 8 en punto. Por favor. Bueno, dos noticias importantes. La primera, qué bueno que la Superintendencia de Competencia va a proceder a una evaluación para responder y evaluar si efectivamente Alba Petróleos ha irrespetado la obligatoriedad que tiene cualquier empresa que quiere fusionar en un solo negocio sus actividades y afecta la disponibilidad que el consumidor tiene en el mercado. Importante lo que dice ese artículo. Si la fusión se da en empresas que tienen más de 130 millones en activos o más de 180 millones en ingresos, la superintendencia debe emitir opinión. Alba Petróleos ha hecho fusiones y no ha solicitado permiso a la Superintendencia de Competencia. Está irrespetando el artículo 33 de la ley. ¿Y qué antecedente tenemos? Va a ser importante lo que diga el superintendente el próximo lunes. Cuando Digicel y Claro quisieron fusionarse, solicitaron autorización a la Super de Competencia y la Super dijo no pueden fusionarse porque no tiene ninguna eficiencia económica y afecta a los consumidores. Entonces va a ser importante que escuchemos eso. Y sobre la MCC digo que bueno que tengamos noticias preliminares, ojalá que lo aprueban y vamos a tener que esperar a que llegue la Asamblea Legislativa y ojalá que ahí nos luzcamos bien. Ok, doctor. Bueno, mire, yo también estoy de acuerdo en que tenemos que seguir las leyes de este país y que no podemos, y yo respeto mucho al superintendente de Competencia, sé que es una persona muy correcta y la gente que lo acompaña, y yo considero que están haciendo las cosas bien y tienen que ser bien no porque yo lo diga, sino que porque tienen que responder a la ley y al interés de todos los salvadoreños. Aquí no se trata de cosas políticas, a pesar de que se mezclen en esta situación de Alba Petróleos. Pero también hay otras cosas que tenemos que observar. Tenemos que observar que también en este país ahorita se están obligando a las AFP a comprar bonos de Fonavipo. Y ese es un aspecto que nos sigue afectando, ya lo tratamos en este programa, creo que deberíamos de verlo otra vez, Sergio, más adelante, qué es lo que está pasando con el fondo de retiro, el fondo de pensiones de este país, porque si no han reaccionado los jóvenes, ellos son los que más van a sufrir y ahora vienen y quieren obligar a las AFP a comprar unos bonos de una empresa que no se ha manejado transparentemente, y eso es importante que también los ciudadanos le pongamos pensamiento, sobre todo a la gente joven, que nos está pasando. Y cuando el ministro de Hacienda declaró hoy que hay 21.000 millones de déficit en los fondos de retiro. Cuidado. Cuidado. A mí eso creo que es importante. Eso afectó la calificación del país. Hoy somos menos BBB. Es correcto. Padre, por favor. Sí, la Superintendencia de Competencia ha sido un buen paso dentro del Salvador, muy buen paso, y ha intervenido en repetidas ocasiones con los productores de harina, contra el monopolio en general. Y hace muy bien a ver estas inspecciones. Y todo lo han entrampado en alguna medida, padre, algún tipo de demandas en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso también es cierto. A veces se ha tratado de dificultar la actividad de la superintendencia, pero la superintendencia, yo creo que incluso desde su fundación en Tiempo de Arena, ha trabajado en conjunto bastante bien, tanto ahora como en Tiempo de Arena. Bueno, es decir, entonces a mí me parece muy importante que den esta muestra de imparcialidad y que investiguen cualquier tipo de empresa que pueda en algún momento violar alguna ley o violar algún procedimiento, sobre todo dañar al ciudadano, porque la Superintendencia de Competencia lo que trata es, en el fondo, de defender al ciudadano frente al mercado, ¿verdad? En ese sentido me parece espléndido, y ojalá hubiera más control en todo lo que puede dañar al ciudadano o puede manipular al ciudadano. Yo, por ejemplo, lamento mucho que no haya un control sobre los fondos que reciben los partidos políticos, es decir, una transparencia en de dónde vienen los fondos para los partidos políticos, una legislación clara. No se puede hacer una donación mayor de X, por ejemplo, de una sola persona, como hacen en Estados Unidos. Este tipo de legislación mucho más clara, yo creo que
es necesaria para, bueno, poner un poco más de ética también dentro de la relación entre la empresa y la política. Y hablo de empresas en general, no solamente de los grandes empresarios que aquí dicen, no, yo pongo tanto para respaldar a este candidato y que siga este candidato, sino en general, ¿verdad? En general. Ok, bueno, con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Padre Tojeira, es un gusto verlos. Bueno, encantado de estar también. Encantados estamos nosotros de tenerlos a ustedes esta noche acá. Doctor, un placer. Mensaje de Monte Carlo que dé una vueltecita que ya le tiene la... Y me alegro mucho que después de la celebración de cumpleaños de anoche esté presente con nosotros esta noche. Por favor, lo tendré que celebrar. Y no sin antes saludar a Georgina García, mi productora, que este día está cumpliendo años. Ya la habíamos escogido en ese perfil, claro, bien cerquita. Bien, Ciades, un gusto. Un gusto. Nos vemos la próxima semana, ojalá así sea. Amigos televidentes, la selecta Cuscatleca juega el fin de semana, el domingo, contra su similar de Estados Unidos. Fuertes críticas contra Georgian Klinsmann, el timonel de la selección de las Barras y las Estrellas. Conozca más a continuación en Solo Fútbol. Pase buenas noches. Será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.